imposible alquilar. Qué problema y qué emergencia habitacional. Vamos a hablar con un referente inmobiliario. Por eso estamos del otro lado con Sebastián Cantero. Sebastián, buen día. Hola, ¿cómo estás, Sofía? ¿Cómo está, Sebastián? Una emergencia habitacional que preocupa tanto a quienes tienen que alquilar, a quienes son dueños de un departamento. En su momento salió una ley muy fallida. Digo, ¿cómo se puede solucionar esto en un año que recién comienza y que muchos están haciendo las cuentas para poder alquilar? Y es muy complicado. Esto todo inicia en la inconsulta ley, una ley que saca Lipovetsky, que Sí. en definitiva al no consultar las necesidades reales de lo que la gente necesitaba, hicieron una ley que no acompañó lo más mínimo. Entonces hoy la situación es bastante crítica porque están aumentando los alquileres, yo creo, en muchísimos casos digamos, en vez de por un parámetro normal, aumentan por las dudas. Entonces, Sí. en los generales lo que sucede es que uno publica cualquier propiedad en alquiler y en 15 minutos hay 200 consultas. Hay desesperación por alquilar. Entonces, lo que hace es terminan aumentando los alquileres por las dudas, por si acaso. Sebastián, ¿y cuál sería, a ver, por decirlo de alguna manera, algún tipo de control o algún tipo de reglamentación para que hayan aumentos no desmedidos, sino lógicos, y no tengamos que estar hablando de aumentos de alquileres por encima de la inflación anual de lo que vendría a ser el año pasado? Lo que sucede... Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Sebastián? Lo que sucede es que en realidad no han aumentado los sueldos lo suficiente, o sea, no se han equilibrado los sueldos respecto a los gastos que tiene la gente. Entonces, vos me preguntás cómo se haría. Bueno, hay casos en el resto del mundo, por ejemplo, en Barcelona, el Estado otorga facilidades muy grandes para los constructores, para los desarrolladores. Entonces, le otorga beneficios impositivos, pero les exige que, por ejemplo, el 30% de las unidades entren en un alquiler que es un alquiler subvencionado de por vida. Entonces, el Estado colabora con el desarrollador construye un edificio de 100 unidades y 30 unidades las destina exclusivamente para viviendas subvencionadas. De esa manera lograron... digamos, en casos como Alemania han directamente puesto leyes que prohíben los alquileres. Lo que pasa es que no tienen los altísimos niveles de inflación que tenemos nosotros. Claro. Entonces, ¿qué hace el propietario? Los propietarios de los inmuebles directamente sacan las propiedades de la locación o los vuelcan al alquiler temporario que no están afectados por las leyes. ¿Necesitamos rever, Sebastián, de manera profunda quizás la ley? Recién nombraba lo de la ley Lipovetsky, pero bueno, por lo menos entender por dónde ir, porque también hay que ponerse del otro lado, del lado del dueño del departamento. Es un negocio para él y está en todo su derecho de poner el alquiler el precio que quiera, porque eso es oferta-demanda. Pero bueno, me parece que tendría que haber algo, una ley bastante más dura y rígida para que quiera alquilar no sea algo estrictamente leonino. Lo que pasa es que ahí creo que hay una... No es que es un error, o sea, hay muchísimos propietarios que alquilan para compensar con esto los ingresos de jubilación que tienen, o para tener una jubilación un poquito más alta. Entonces no es para... Digamos, entiendo que en muchísimos casos es negocio. Yo te aclaro algo, no es negocio poner en alquiler una propiedad. Una propiedad tiene... tasas de retorno de inversión sumamente bajas. Originalmente en Argentina, hace muchísimos años, un alquiler era el 1% del valor mensual. Hoy es el 2 o el 3% anual. Claro. Imagínate, sí, no es negocio. Entonces, Sebastián, ¿qué es lo que hace el propietario? Sí. Sí. ¿Qué es lo que hace el propietario? Decías. Ponen a alquilar la propiedad para con el ingreso que tiene ir compensando los otros ingresos que tiene. Es que muchas veces pasa. Te iba a preguntar, con respecto a eso, los barrios
que más aumentaron. Digo, el otro día leíamos una estadística que Boedo era uno de los más caros hoy, de los que más aumentó, sobre todo en los últimos tiempos. Digo, ¿cómo está el tema? Sí. En proporción, sí, Boedo, mirá, porque han crecido muchos edificios, hay mucha construcción por esa zona. Sí, no, es que en realidad la gente, digamos, el mismo mercado va subiendo los valores. Vos imaginate esto, vos en Palermo tenés un alquiler exorbitante que no puedes pagarlo. Entonces, ¿qué haces? Te mudás a Almagro, que está al ladito. Entonces va creciendo Almagro en materia de alquileres, en materia de ocupación. Pero así se va desarrollando en todo lo que es el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires también es carísimo. Ni hablar de Neuquén, pero Neuquén tiene otros factores que hacen que los valores de los alquileres sean altísimos. Pero la realidad es esta, es que, digamos, la necesidad hace que la gente se vaya mudando a diferentes barrios para poder pagar los alquileres y eso hace que el propio mercado de ese barrio vaya aumentando los valores. Lo que hay que hacer acá para que esto se termine es compensar, primero lograr frenar la altísima inflación que tiene la Argentina. Sí. El segundo Parece una punto, utopía ya. Sí, pero Sebastián, la verdad que te lo pregunto como persona que alquila, tendrían que ser dos temas por paralelo. O sea, está todo bien con la inflación, los precios, el supermercado, etcétera, pero el alquiler tendría que ir por otro lado. Porque hasta en un punto, entiendo que se relacionan, pero tendrían que ser dos cosas distintas. yo creo que tendría que existir una ley, quizás. Lo que pasa que esto, si esto se consulta con las diferentes cámaras del sector, las cámaras de los sectores, como qué sé yo, el Colegio de Martilleros, el Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires, o el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, esos profesionales, es decir, las cámaras a las cuales nosotros pertenecemos, conocemos acabadamente el problema que tiene cada una de las personas en materia inmobiliaria. Entonces, si se les consulta y se trabaja en una mesa donde se pueda poner sobre la mesa todas las alternativas que existen para poder colaborar con el Estado Nacional, sería muchísimo más fácil, pero eso no pasó con la última ley. Entonces, se hizo una ley pensando que iban a limitar la suba de los valores de los alquileres. ¿Y qué hizo la gente? Bueno, si hay una ley que me impide a mí subir más, entonces el precio lo subo antes que nada. Es decir, si hoy vale 100.000, Bueno, sí, ya mal. para mí vale 190. Entonces, Sebastián, entra un poco... ¿Sí? No, perdón, Sí. termina la idea. No, que entra en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con pensar en la gente, pensar en cómo impacta en el propietario, cómo impacta en el inquilino. No hay propietarios malvados que alquilan más caro para hacerse millonarios. Claro. O sea, cada cual defiende su lado. Esa Sí. es la realidad. Sebastián, ¿y qué es lo que debería tener a tu criterio una ley de alquileres? ¿Qué tienen que tener presente los legisladores que justamente traten este tema? Por ahí lo que podría suceder, por ejemplo, es que dentro de vos los alquileres tienen poco impacto, el impacto impositivo que tiene cualquier negocio comercial, ¿no? sí. Pero por ahí podrían poner dentro de la ley, generar alguna baja impositiva para aquellas propiedades que sean alquiladas, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que también la economía de la Argentina, digamos, una porción importante de la economía argentina está en negro, entonces a mucha gente no le interesaría esto. Pero bajar los impuestos que pagan las propiedades, o no sé, el ABL o lo que fuere, para ser destinadas a locación. Me parece que lo que tendría que suceder es que el mercado mismo ponga los valores. Lo que pasa es que al poner los valores, las propiedades han bajado muchísimo. Sebastián, pero ahí si el mercado mismo pone los valores, no hace falta ninguna ley. Digo, también se puede plantear la situación de que la legislación puede servir, como no. Hubo épocas en las que la ley de alquileres se utilizaba y épocas en las que no. ¿Vos pensás que se puede regir un mercado solamente por sus propias leyes y no por algo que tenga que venir desde la política? Muy liberal. Sí. Muchísimas veces lo que se puede, digamos, lo que yo haría en estos casos es no solo basarme en la ley de alquileres. Por ejemplo, si el Estado Nacional, como en otras épocas, generaría
por intermedio de las entidades bancarias créditos beneficiarios, con beneficios, para que ellos, antes por ejemplo había una línea de créditos que tenían todos los bancos, que era la ley con el contrato de locación, es decir, vos ibas con un contrato de locación y te decían, bueno, vos pagás hoy una cuota de 400 pesos, de esos 400 pesos no te podés mover, es decir, tus 400 pesos equivalen a $40.000, te prestamos $40.000 para comprar una propiedad. Se desplomó el mercado de alquileres. Claro. Porque todos los inquilinos salieron a comprar propiedades. Entonces me parece que es lo que necesitaría la Argentina es dejar de tener parches. Es decir, podría manejar una ley de alquileres simultáneamente con una muy buena línea de crédito. Entonces, todas esas situaciones que generarían mejora para los inquilinos en cuanto a vivienda. Acá el problema que hay es que es evidente, hay faltante de vivienda. No puede ser que yo pongo una propiedad en alquiler de 2 ambientes, de un ambiente, de 3, de 5, lo que fuere, Sí. y tengo que bajarla de los portales inmobiliarios a los 15 minutos porque me detonan los mails. No se puede. Sí. ¿Cómo es posible? Sebastián, ¿Cómo es posible te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy completo y muy claro. Que tengas buen lunes. Muchísimas gracias, Federico y Sofía. Gracias por la favor, entrevista. a vos. Abrazo. Claro.